Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si es la primera vez que nos ve, no olvide suscribirse al canal. También puede considerar hacerse miembro de YouTube o mecenas y donar una pequeña cantidad mediante el enlace en la caja de descripción. Pero como mínimo, vea el programa, dele a me gusta, compártalo y deje un comentario. Sin más preámbulos, déjenme dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Rashid Khalidi. El profesor Khalidi es uno de los historiadores más destacados del mundo sobre Palestina y Asia Occidental moderna. Es el profesor Edward Said, de Estudios Árabes Modernos en la Universidad de Columbia. Su obra fundamental, La Guerra de los 100 años contra Palestina, es un relato definitivo de cómo el colonialismo de asentamiento, la política de las grandes potencias y la resistencia palestina han configurado la región. Es un honor tenerlo con nosotros hoy. Profesor Khalidi, bienvenido a Scarecrow. Professor Khalidi, welcome to India and Global Left. Gracias, es un placer estar con ustedes. Por cierto, soy profesor emérito. Yes, I was a bit confused because there were these media. Sí, estaba un poco confundido, porque había informes en los medios sobre su dimisión, y luego vi que seguía impartiendo un curso, así que estaba un poco confundido. Pero gracias por esa aclaración. Profesor Khalidi, iba a hablar del plan de Trump que se aprobó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero si pudiera empezar con su interpretación de lo que ha ocurrido en Palestina desde el intercambio de cautivos del mes pasado. Estamos escuchando informes sobre redadas y ataques constantes en Gaza, incluso dentro de la línea verde. Estamos viendo una violencia tremenda por parte de los colonos y de las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada, y una campaña masiva de tortura en las prisiones israelíes. ¿Podría compartir con nuestros espectadores sus reflexiones sobre lo que ha sucedido desde que se llevó a cabo el marco del intercambio de cautivos el mes pasado? Since the captive exchange framework took place last month. Bueno, has descrito lo que ha ocurrido, pero para ser más precisos, 280 palestinos, casi todos civiles, han sido asesinados por cuadricópteros israelíes, ataques aéreos y otros bombardeos en la franja de Gaza desde que entró en vigor el llamado Alto el Fuego. Son 280 personas en un mes, unas 10 al día, diría yo. Ahora hemos visto en informes de medios israelíes que hasta 98 prisioneros palestinos fueron torturados hasta la muerte, golpeados hasta la muerte o muertos de hambre en prisiones israelíes. Según las estadísticas israelíes y las cifras de inteligencia militar, al menos 2/3 de esas personas eran civiles que no tenían nada que ver con Hamás. Fueron torturados, golpeados y muertos de hambre. Sus cuerpos fueron devueltos como parte del intercambio que mencionaste. En lo que respecta a Cisjordania, como dices, ha habido pogromos de colonos y del ejército. La idea de que se trata de colonos castrados que actúan independientemente del ejército es absurda. El ejército los protege y arresta a los palestinos si intentan resistirse. Así que eso restricciones de producir durante el último mes. And I want to ask you. Y quiero preguntarle, ¿cómo define el llamado plan de Trump que ahora ha sido aprobado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Muchos dicen que es un regreso a los años del antiguo mandato. Tengo curiosidad, usted ha escrito sobre los años del mandato en su libro. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre este plan? What are your thoughts about this plan? A primera vista se trata de un protectorado estadounidense, junto con satélites estadounidenses, regionales y de otro tipo, sobre una parte de Palestina. Podría llamarse un nuevo mandato. Como el mandato aprobado por la Sociedad de Naciones en 1922, está santificado por un organismo internacional, pero en esencia será, al igual que lo fue el mandato británico, un mandato o un protectorado estadounidense. Ahora bien, dudo seriamente que llegue a ponerse en práctica en la forma en que fue aprobado en el Consejo de Seguridad, pero esa es al menos la intención de los redactores estadounidenses de esta resolución.
El gabinete israelí, sus ministros, Israel Katz, Ben Gvir, Bezalel Smotrich y el propio Netanyahu, declara abiertamente que no va a permitir ningún establecimiento de un Estado palestino. Sin embargo, la resolución de las Naciones Unidas afirma que si todo sale según lo previsto, se avanzaría en la dirección de la creación de un Estado palestino. Me pregunto si la administración estadounidense está siendo deliberadamente engañosa, tratando de engañar al mundo, o si realmente cree que Israel acepte algún tipo de punto intermedio tal como ellos lo perciben. Bueno, creo que esto es esencialmente un espejismo, como todas las promesas de estatalidad. Los acuerdos de Oslo nunca mencionaron realmente la estatalidad, la autodeterminación ni la independencia. Los poderes fácticos ofrecieron ese espejismo a los palestinos para encerrarlos en otro tipo de jaula bajo la continua ocupación militar israelí y el proceso de colonización de asentamientos que comenzó hace más de 100 años. Supongo que esa es la intención aquí. No sé exactamente qué querían decir, pero eso parece ser lo que se pretende. Porque decir un camino hacia podría significar en nunca jamás, dentro de siglos, que podría existir un Estado palestino. No se dice que en una fecha determinada se establecerá un Estado soberano con control de sus fronteras. Y hay una gran diferencia entre hablar de un Estado que implicaría poner fin, en una fecha específica, a la ocupación militar de Cisjordania y la Franja de Gaza que continúa desde 1967, y hablar de una vía hacia un Estado palestino. De nuevo, lo que no se aborda en todo esto es cómo se va a tratar el asunto de los 3/4 millón de colonos israelíes ilegales que controlan la mayor parte de Cisjordania. Quiero decir, ¿cómo se supone exactamente que se va a gestionar eso? Hasta donde yo sé, nadie que haya hablado de un Estado palestino en las últimas décadas ha dicho nada sobre poner fin al control absoluto de seguridad israelí, que siempre fue el mínimo que Israel exigía, ni sobre detener el proceso de colonización de colonos en Cisjordania, que continúa al ritmo más rápido de la historia bajo el actual gobierno. Así que, sin mencionar esas dos cuestiones sin una fecha concreta para poner fin a la ocupación, básicamente es humo, espejismos, tonterías. Podría seguir. Entonces, cuando Donald Trump dice que esto traerá paz y prosperidad a la región, estás diciendo que él sabe que no será así y que simplemente está engañando a la opinión pública. No sé lo que piensa Donald Trump. Es muy difícil entender cualquier cosa que este hombre piense, dado el galimatías que produce cada vez que abre la boca. Apenas es coherente en el mejor de los casos. Así que lo que realmente piensa es absolutamente imposible de adivinar. Lo que el plan parece pretender es atraer a los palestinos hacia otra forma de sometimiento, con la promesa en alguna fecha incierta en el futuro de un camino hacia algo, en lugar de algo concreto y sólido con una fecha definida. Quiero decir, hay una gran diferencia entre decir que la ocupación terminará en 2008 o 2029, o cuando sea, y decir que esto será la resolución del proyecto colonial de asentamientos. Y después de eso habrá soberanía, control de fronteras, y así sucesivamente. Hablar de una vía hacia un Estado palestino es esencialmente algo sin sentido. Ahora bien, lo que él pretende, lo que quiere decir, no tengo ni idea. No creo que nadie la tenga. No creo que ni sus asesores más cercanos sepan lo que pasa por su cabeza. Pero eso es otro asunto. Lo que dice el documento es bastante claro. No promete nada concreto en ningún momento específico, y por lo tanto es impreciso y muy probablemente carente de sentido. Quería hablar de dos cláusulas concretas del documento. Una trata sobre la reconstrucción en los próximos 2 años y la otra sobre la llamada desmilitarización. Empecemos por la parte de la reconstrucción. ¿De verdad crees que habrá una reconstrucción genuina de Gaza, teniendo en cuenta que Israel ya está bloqueando el mínimo indispensable de ayuda alimentaria que necesita entrar?
¿Es serio en absoluto este discurso sobre la reconstrucción? serious the talks about reconstruction? I think we're putting the cart before the horse here. Creo que estamos poniendo el carro delante de los bueyes aquí. Para hablar de reconstrucción, hay que hablar de gobernanza y de seguridad. No puede haber reconstrucción sin algún tipo de gobernanza y sin algún tipo de seguridad. Y eso nos lleva, por supuesto, al desarme y al fin de los incesantes y crueles ataques israelíes que han matado a unas 10 personas al día desde que entró en vigor el llamado alto el fuego. A menos que se aborden esas cuestiones, no habrá ninguna reconstrucción. No habrá fin a los feroces ataques israelíes. No habrá resolución del tema de armas de Hamas. No habrá una forma clara de gobernanza para la Franja de Gaza. Y hablar de reconstrucción es otro espejismo, es más humo. Quiero decir, ¿de qué están hablando? More smoke. I mean, what are they talking about? Now, they have floated the idea in the Ahora han planteado la idea de que en el 53% de Gaza, que sigue bajo control israelí, podría haber algún tipo de reconstrucción, atrayendo a palestinos que serían examinados por los israelíes para entrar en esas zonas. Eso significaría otra partición, una más, de la Franja de Gaza, si es que alguna vez ocurre. No creo que las personas de las que Estados Unidos espera que financien este proyecto utópico, los países del Golfo o los europeos, estén de acuerdo en financiar una idea así, que implica la continuación de la ocupación israelí de más de la mitad de la Franja de Gaza. Por eso creo que hablar de reconstrucción sin hablar de gobernanza, de quién la financiará, y en el fondo, de cómo se afronta el control de Hamas sobre casi la mitad de Gaza en este momento, y la cuestión de las armas de Hamas, es como dije, poner el carro delante de los bueyes. Dijiste, otra partición más. Se podría añadir otra Nakba más con otra partición, dado que dicen que Israel sostiene que la única solución real para Gaza es la emigración voluntaria. Así que sin duda llevarían a cabo una enorme limpieza étnica, o al menos lo intentarían. We're trying to. Llevan intentando hacer eso desde hace 2 años. ¿Es correcto? That's correct. Quería hablar contigo sobre la resistencia. Hablamos de esto con el profesor Ilan Pappé cuando estuvo en nuestro programa. Pero cuando le pregunté al profesor Norman Finkelstein sobre Hamas y la gobernanza en Gaza, me dijo, no soy un experto en este campo. Cuando tengas al profesor Rashid Khalidi, por favor, hazle esas preguntas, porque él conoce este tema a fondo. Así que para nuestros espectadores, ha habido muchas varas sobre Hamas y la resistencia en los medios occidentales durante los últimos 2 años. Desde nuestra plataforma, siempre hemos dicho que Hamas forma parte de la resistencia en un sentido más amplio y que no se puede ignorar eso. Pero para nuestros espectadores, ¿podrías contarnos qué hace Hamas aparte de la resistencia? ¿Cuál es la relación entre Hamas y el pueblo de Palestina en términos de gobernanza y demás? Let me talk first about resistance. Permíteme hablar primero de la resistencia. La ocupación inevitablemente, necesariamente, siempre, en todas partes genera resistencia. La ocupación y la colonización son las causas fundamentales de la violencia que les sigue. La idea de que la resistencia es de algún modo independiente de la ocupación y la colonización es absurda. La causa de la violencia, la causa de la llamada bandidaje o criminalidad, quiero decir, distintos poderes ocupantes han usado distintos términos. Su término favorito en la India era bandidaje o dacoitismo. Su término favorito en Irlanda era criminalidad. El término técnico israelí es terrorismo. Es lo mismo. Resistencia frente a una potencia extranjera que subyuga a una población indígena, ya sea colonialismo administrativo como en la India o Egipto, o colonialismo de asentamiento como en Irlanda o Palestina. Esas formas de opresión inevitablemente, necesariamente, siempre en todas partes, producen resistencia. Así que no tiene sentido hablar de resistencia. La resistencia es inevitable, ya sea no violenta, mediante boicots, formas parlamentarias, violencia, manifestaciones o lo que sea. La resistencia es un resultado inevitable de la ocupación y la colonización. No tiene sentido seguir discutiéndolo.
Las formas de resistencia son debatibles y discutibles. Son estratégicas, son inteligentes, son morales, son legales. Pero habrá resistencia, sea legal o ilegal, moral o inmoral. Sådär. Susura surfring, längd, Bayern, Iptor.Togerst, då Soriday Sant Mint Umermin. Stek Menedetor Poris Kit Brownlords, yeah. And almost every Casi en todas partes se obtiene un espectro en cuanto a las formas de resistencia, casi inconsciente. inevitably. Right. I mean, the Palestinians tried mainly not. Exacto. Quiero decir, los palestinos intentaron principalmente la resistencia no violenta durante la primera intifada, y la violencia que hubo se reducía a piedras contra tanques. Pero también implicó boicots, manifestaciones, todo tipo de desobediencia civil. Lo mismo ocurrió en la India. Hubo tanto resistencia armada, asesinatos de funcionarios y demás, como boicots y manifestaciones. Lo mismo en Irlanda. Los irlandeses emplearon toda una gama de tácticas. Retiraron a sus representantes electos de Westminster, los llevaron a Dublín y se proclamaron como el Dáil, el Parlamento de Irlanda. Eso fue resistencia parlamentaria. También recaudaron dinero en Estados Unidos y participaron en actividades diplomáticas. Engaged in diplomatic activities. They engaged in informational and propaganda activities. Participaron en actividades informativas y de propaganda, así como en la lucha armada, y eso suele ser así en todas partes. En Argelia, además de la lucha armada en las montañas y en las casbas, los argelinos tenían lo que llamaban una séptima wilaya, o provincia, en Francia, que trabajaba en la solidaridad con la revolución argelina. Eso era trabajo informativo y diplomático, además de trabajo organizativo secreto. Así que existen diferentes formas de resistencia, y algunas son mejores que otras en casos concretos. Quiero decir, cada caso es obviamente completamente distinto. Irak no es Sudáfrica, la India no es Irlanda, y así sucesivamente. Palestina no es ninguno de esos lugares, pero la resistencia es inevitable allí donde hay ocupación y colonización. Ahora bien, la otra parte de tu pregunta tiene que ver con Hamas. The other part of your question has to do with Hamas. You know, this is a complicated question. Sabes, esta es una cuestión complicada porque Hamas, ante todo, representa una corriente de resistencia armada que desde sus inicios en 1987 fue una respuesta al abandono de la lucha armada por parte de la OLP. Refleja una demanda de una posición mucho más amplia y militante que la que la OLP venía defendiendo desde la década de 1980, en realidad incluso antes de eso. Es una de varias corrientes o de varios grupos. Rebers han defendido la resistencia armada y una postura más militante. Reperisland. But it is the dominant one. And it is the one that has governed Y es el que ha gobernado la Franja de Gaza desde 2007. 2007. Su gestión no ha sido especialmente popular. Si se observan las encuestas de opinión, Hamas es más popular en Cisjordania, donde no gobierna, que en la Franja de Gaza, donde sí lo hace. Porque Hamas también incluye un componente islamista. No se trata solo de la lucha armada y de una postura más militante. También implica una visión islamista del futuro de Palestina, que no necesariamente comparten todos palestinos. Su gobierno ha sido autoritario y represivo en la Franja de Gaza. No ha sido tan popular como lo es en los Hamas, en los lugares donde no ha gobernado. Hamas is in places where it hasn't governed. The last thing I would say about Hamas. Lo último que diría sobre Hamas es que tanto Estados Unidos como Israel fueron absolutamente tajantes al negarse a incluir a Hamas en cualquier intento de alcanzar un acuerdo. Tras las elecciones de 2006 para el Consejo Legislativo Palestino, que Hamas ganó con el 43% de los votos y una mayoría de escaños, se formó un gobierno de coalición con Fatah. Estados Unidos, Israel y los europeos se negaron por completo a tratar con él. Se había formado con el fin de negociar una solución de dos estados. Hamas aceptó una solución de dos estados en 2006-2007 y la aceptó en otros momentos de su historia. En 2017 modificó su carta para referirse a una solución de dos estados como expresión de un consenso palestino. Representing a Palestinian consensus. Now, Hamas has said other things, liberation of all Palestine. Ahora bien, Hamas ha dicho otras cosas. La liberación de toda Palestina, desde el río hasta el mar.
Pero una de las corrientes dentro de Hamas ha sido sin duda aceptar aspectos de los acuerdos de Oslo, aceptar la negociación con Israel junto con Fatah y aceptar una solución de dos estados. Eso ha sido categóricamente bloqueado por Estados Unidos, Europa e Israel. Cuando el senador Mitchell, que ayudó a negociar los acuerdos de Viernes Santo en Irlanda, intentó incorporar States al proceso de negociación. De manera semejanza los chircadros hicieron con el IRA en Irlanda del Norte y con el ANC en Sudáfrica. Tanto la administración como el Senado le impidieron hacerlo. Así que creo que eso debería añadirse a cualquier comprensión de Hamas. Además de su devoción por la lucha armada, también ha habido otro elemento. Y aquellos individuos en Hamas que defendían esto fueron con bastante frecuencia objetivo de asesinatos por parte de Israel, para empujar a Hamas hacia la militancia, justificando así, o ayudando a justificar, la negativa de Israel a hablar con nadie, bajo ninguna circunstancia, sobre ningún tema. Esa ha sido esencialmente la posición israelí desde que Ehud Olmert dejó el gobierno hace casi 18 años. Ninguna negociación con los palestinos bajo ninguna circunstancia, con la excusa de, oh, mirad a Hamas. Sarah Roy, in her book, I think it's called Hamas. Sarah Roy, en su libro, creo que se llama Hamas y la sociedad civil o algo así, habla sobre la gobernanza de Hamas. Según entendí del libro, ella distingue entre la resistencia y la actividad militar de Hamas y el tipo de gobernanza que ejerce. Dentro de eso, incluye las actividades de construcción comunitaria de Hamas. Dice que hay un pilar religioso en ello, pero que no es lo único. También hay actividades de bienestar, desarrollo comunitario, obras civiles y públicas y demás. ¿Podrías hablar un poco sobre la gobernanza de Hamas? Porque dijiste que Hamas no es necesariamente popular en Gaza, donde gobierna. Entonces, si pudieras explicarlo un poco más. Hamas es una ramificación de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes siempre han defendido, más allá de otras tendencias que hayan seguido, la construcción de comunidad y el fortalecimiento de la fe dentro de ella. Por tanto, tienen tanto un pilar social como un pilar religioso, además de un pilar militante, si se quiere expresar así. Esa ha sido también una característica de Hamas. La corriente islámica en la Franja de Gaza fue contraria al militarismo y a la lucha armada hasta la década de 1980, centrándose exclusivamente en fortalecer la comunidad y la fe entre los palestinos de la Franja de Gaza y de otros lugares como su principal objetivo. Luego se orientó hacia la lucha armada, y fue entonces cuando nació Hamas. Pero nació de una corriente dentro de los hermanos musulmanes que se dedicaba principalmente a la actividad religiosa y social. La hermandad en Egipto, durante muchos años, también se centró en eso, en lugar de en la lucha armada. Así, la hermandad ha tenido períodos en los que participó en asesinatos y otros en los que rechazó la lucha armada y el extremismo. Siguiendo por esta social y religiosa. Hamas studies German braids, y word inhumanthesis all address su historia, over its history since 1987. I wanted to ask you about Quería preguntarte sobre la autoridad palestina, dado que el plan de Trump básicamente le otorga todo a la AP. Por supuesto, Israel ni siquiera está dispuesto a darle a la AP un papel en Palestina, porque creo que el ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, dijo que si la autoridad palestina habla de la creación de un Estado palestino en Gaza, arrestarán a Mahmoud Abbas. Así que, por supuesto, ni siquiera están dispuestos a conceder eso. Pero hay muchos en el movimiento de solidaridad con Palestina que ya no consideran a la AP parte de la resistencia. Tuve a Ramzi Baroud en el programa y le pregunté sobre las divisiones dentro del movimiento palestino. Dijo que no cree que haya divisiones dentro del movimiento. Ni siquiera ve a la AP ni a gran parte del liderazgo como parte de la resistencia. Tengo curiosidad por saber cómo escribirías o definirías a la AP y cómo encaja en la resistencia en Gaza y en Palestina. how does it fit to the resistance in Gaza?
in Palestine? I mean, this is a complicated question because one has to go back to. Quiero decir, esta es una cuestión complicada porque hay que remontarse a los orígenes de la autoridad palestina en los acuerdos de Oslo. He escrito mucho sobre ello y yo mismo participé en las negociaciones que precedieron a las de Oslo. La delegación a la que asesoraba básicamente se negó a aceptar el acuerdo que la dirección de la OLP aceptó en Oslo, el cual, en nuestra opinión, en la opinión de la mayoría de las personas de la delegación y en la mía propia, equivalía a un control israelí de los territorios ocupados. Permanent Israeli control over the occupied territories. And that is basically what Y eso es básicamente lo que aceptó el liderazgo de la OLP, un papel subordinado frente a Israel dentro de un régimen de seguridad controlado por Israel, mediante el cual la colonización continuaría y la autoridad palestina serviría para proteger tanto a los colonos como al ejército y a los ciudadanos israelíes. Así que en esencia adoptó un papel de colaboracionista desde el principio. Esa no era su intención. El liderazgo de la OLP, creo, asumió que podría desarrollar esto hasta alcanzar la condición de Estado. Estaban completamente equivocados. No había base alguna para esa falsa suposición. Pensé que fue uno de los mayores errores de la historia palestina. Pero lo que creyeron que obtendrían ciertamente no fue lo que acabaron obteniendo. Sin embargo, eso fue lo que acabaron consiguiendo, un subcontratista de la ocupación israelí. Y yo diría que eso significa que la autoridad palestina tiene casi ninguna legitimidad, porque nadie acepta la ocupación israelí. Y desde luego, nadie acepta a un grupo de colaboracionistas que trabajan esencialmente para proteger o ayudar a proteger la ocupación y la colonización israelí. Dicho esto, la AP también presta una variedad de servicios, aliviando así a la potencia ocupante Israel de tener que proporcionar esos servicios. Y como resultado de ofrecer servicios educativos, sanitarios y de otro tipo, ha conseguido crear una especie de clientela, por así decirlo, entre los palestinos que dependen de la AP para sus salarios. Y la autoridad palestina, a su vez, depende de donantes extranjeros o de que los israelíes permitan que los ingresos fiscales les lleguen, lo que significa que son completamente dependientes y están controlados externamente. Así que quiero decir, creo que probablemente sea incorrecto afirmar que Fatah, la OLP y la autoridad palestina no forman parte del movimiento nacional palestino. Lo son, pero forman parte de un movimiento que, lamentablemente, ha aceptado condiciones que los hacen cómplices de la ocupación y la colonización. Y eso es un problema. Esto no es algo exclusivo de Palestina. La idea de que existan elementos que colaboran con la ocupación y la colonización. Quiero decir, en la India, Egipto, Irak, Irlanda, grandes partes de los mecanismos de gobierno en esos lugares, Argelia y otros, una gran parte de las estructuras de poder colonial estaba compuesta por colaboradores nativos, locales, indígenas, que no eran un grupo pequeño y aislado. En muchos casos constituían una gran proporción de la élite que trabajaba con la potencia colonial. Esto no es nuevo, no es algo único. Y la idea de que de algún modo, oh cielos, esto es una desviación del camino correcto, es cierta en términos de objetivos nacionales, pero no lo es en cuanto a la naturaleza histórica de la colonización. Siempre necesita subalternos nativos, indígenas, que colaboren con ella. No se puede tener a un inglés dirigiéndolo todo. Así que contar con un indio, o un iraquí, o un palestino, o quien sea, es absolutamente necesario. Solo para retomar el punto de que el liderazgo de la OLP no vio lo que se avecinaba, tengo curiosidad, dado tu propia implicación y que presenciaste esos procesos de primera mano. Por supuesto, con la perspectiva del tiempo, es más fácil para nosotros juzgar que para los propios actores históricos. Así que, para nosotros, es muy fácil decir, oh, uno podría haber visto fácilmente a través de este proceso de chantaje en Oslo. Pero me interesa saber qué opinas sobre por qué personas como Arafat y el liderazgo dentro de la OLP, personas reales, actores reales, fracasaron.
A posteriori, podemos juzgarlos de forma negativa o severa en ciertos términos, pero eran las personas sobre el terreno. Lo sabían todo, conocían la historia, provenían del propio pueblo. ¿Por qué fracasaron? Well, you said something. They were on the ground. Dijiste que estaban sobre el terreno. Estas son personas que no habían estado en Palestina desde mediados de los años 60, así que no estaban sobre el terreno. No habían visto la empresa colonial en la que Israel se embarcó desde el mismo momento en que ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza. No habían visto, con detalle, la naturaleza del régimen que Israel instauró para controlar a los palestinos. No habían presenciado ninguna de esas cosas durante décadas. Entre 1967 y 1993 o 95, cuando finalmente regresaron, es muchísimo tiempo, casi 30 años durante los cuales no estuvieron sobre el terreno. Así que la delegación que seleccionaron y enviaron a Madrid y Washington estaba compuesta principalmente por personas que habían estado sobre el terreno y entendían perfectamente que los únicos términos que Israel estaba dispuesto a ofrecer, no llevarían, ni podrían llevar, bajo ninguna circunstancia, a la creación de un Estado palestino. Por eso no aceptaron las propuestas que se presentaron, que en esencia fueron las que la OLP aceptó más tarde. Así que no estar sobre el terreno formaba parte del problema. Y a mediados de los años 90, cuando se organizaron esos acuerdos, las personas de la OLP que tenían la mejor información sobre la situación sobre el terreno ya habían sido asesinadas por los israelíes. Abu Jihad, que era el hombre encargado de los territorios ocupados dentro de Fatah y de la OLP, había sido asesinado por los israelíes en Túnez muchos años antes. Así que el primer elemento era que no tenían ni idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Quiero decir, vi a algunas de estas personas después de que regresaran a Palestina e intenté compartir algunas de mis preocupaciones. No tenían ni idea. Puedo decirte personalmente, por haber hablado con Arafat y con Abu Mazen, que vivían en una realidad alternativa. No lo entendían. Eso es lo primero. La segunda cuestión es que asumieron que el tipo de, ¿cómo decirlo? El tipo de negociación tras negociación que seguiría a los acuerdos que firmaron en el jardín de la Casa Blanca en septiembre de 1993, y después podría moldearse y configurarse de una manera que condujera a algo diferente de lo que realmente habían firmado antes. Y esto se basaba en su experiencia tratando con regímenes árabes. Bueno, una cosa es tratar con regímenes árabes, otra muy distinta es tratar con la mayor superpotencia de la historia y su aliado, Israel. No se puede jugar con esta gente. No se puede manipular lo que se han hecho con ellos. No puedes hablar para salir de algo que has negociado y firmado. Y eso fue un error fatal, en mi opinión. Y no es correcto decir que nadie pudo preverlo. Edward Said lo vio en 1993. Dijo, esto es un Versailles palestino. Yo escribí un artículo de opinión en el New York Times en septiembre de 1993, en el que no predije todas las desgracias que seguirían, pero expresé mi profundo escepticismo. Sabía que esto no funcionaría. Y creo que esa era la opinión de la mayoría de las personas de la delegación palestina que la OLP había seleccionado y enviado a Madrid y Washington. La mayoría de nosotros, al menos, sabíamos perfectamente bien que esto era un error. Así que no se trata solo de una cuestión de retrospectiva. Y no solo un error, sino un error fatal. De acuerdo. Quería hacerte un par de preguntas sobre geopolítica rápidamente y luego terminar retomando el tema del genocidio. Si puedo, me gustaría conocer tu opinión sobre la abstención de Rusia y China en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Quienes simpatizan con Rusia y China dicen que Estados Unidos ha estado advirtiendo que cualquier tipo de veto solo traería más miseria y devastación para los palestinos. Quienes se solidarizan con Palestina dicen que fue un gran error y que no hay excusa. China y Rusia deberían haber vetado. Se apartaron de lo que podrían haber hecho. Me pregunto qué opinas sobre la abstención de Rusia y China
y el hecho de que no vetaran esta resolución. Abstaining and not vetoing this resolution. I mean, I think you have to think when you talk about geopolitics. Creo que cuando se habla de geopolítica, hay que tener en cuenta cuánto invierte realmente cualquier gran potencia en esta región. Con todo el respeto hacia Rusia y China, sus inversiones en Oriente Medio son mínimas. No son las zonas más importantes para ellos. Lo mismo ocurre con otros grandes países como India, Brasil o Indonesia. No son áreas de preocupación estratégica prioritaria para ningún país del mundo, excepto para Estados Unidos y en menor medida para Europa Occidental, por razones energéticas y estratégicas. Oriente Medio conecta a estas potencias con el resto del mundo. Ahora bien, también conecta a China, India, Brasil y otros con el resto del mundo, pero no tienen una presencia estratégica real en la región. Es decir, China puede tener algunos buques de guerra. China may have a few naval vessels. Russia may have a couple in the Indian Ocean. Rusia puede tener un par de barcos en el Océano Índico y algunos buques de guerra en el Mediterráneo. Estados Unidos tiene 2 flotas, decenas de bases y decenas de miles de soldados, aviadores y marineros por todo Oriente Medio, y los tiene desde 1942. Estados Unidos ha sido la potencia militar, política y económica dominante en la región desde la Segunda Guerra Mundial. Así que hablar de Rusia y China en el mismo nivel, o de cualquier otra gran potencia como las que he mencionado, como si fueran iguales a Estados Unidos, es engañoso. No son iguales. China es una potencia económica enorme, pero sus intereses en Oriente Medio son infinitamente menores que los de Estados Unidos. Hayan vetado o no, Estados Unidos sigue siendo la potencia dominante en Oriente Medio. Esa es la realidad. Ahora bien, se puede hablar del declive del poder estadounidense a lo largo del tiempo, pero estamos hablando de tiempo histórico. No estamos hablando de 1925 a 1926, sino de décadas, quizá. Puede que así sea, creo que puede ser así, pero ese no es el punto aquí. El punto es que lo que ocurrió en 1925 refleja un equilibrio de poder que realmente no ha cambiado. Incluso durante la Guerra Fría, cuando existía un simulacro de igualdad entre las dos grandes superpotencias, Estados Unidos era infinitamente más fuerte, siempre, en todos los aspectos. Así que creo que hablar de los pormenores de esta o aquella resolución del Consejo de Seguridad es francamente inútil. Estados Unidos va a ser el actor decisivo en esto, nos guste o no, y tanto si los chinos o los rusos vetan como si no lo hacen, su papel va a ser mucho menor que el de Estados Unidos. Ahora bien, ¿prevalecerán los Estados Unidos? Su poder no les ha llevado a prevalecer en lugares como Afganistán o Irak en el pasado. Francamente, no estoy seguro de que hayan prevalecido aquí. No veo cómo van a conseguir que alguien haga parte del trabajo sucio que quieren que se haga con respecto a Hamas, a la reconstrucción y demás. Estados Unidos está encantado de orquestar, pero no va a enviar tropas estadounidenses ni a gastar dólares estadounidenses en Gaza. ¿Quién lo hará por ellos? No creo que haya respuesta a esas dos preguntas, el dinero y los soldados. Y sin esas dos cosas, gran parte de lo que contiene esta resolución carece por completo de sentido. Así que, vetar o no vetar la resolución no me parece la cuestión esencial. Dada la centralidad de Estados Unidos en la región y en la cuestión palestina, me pregunto qué opinas sobre el cambio que hemos visto desde el genocidio en la opinión pública dentro de Estados Unidos, especialmente entre los jóvenes estadounidenses, pero también entre una gran parte de la población judía. Y como has dicho, no estamos hablando del muy largo plazo, cuando el imperio estadounidense podría decaer por completo. Entonces quizá podríamos hablar de marcos diferentes. Pero a corto plazo, mientras Estados Unidos siga siendo la potencia dominante en la región, me parece que las presiones internas serían uno de los factores importantes. ¿Cómo ves esto, como estudioso de la región y como estadounidense? ¿Cómo percibes estos desarrollos, estos cambios en la opinión pública dentro de Estados Unidos? ¿Eres optimista al respecto? Yeah, I believe there has been a sea change
in America. Sí, creo que ha habido un cambio radical en la opinión estadounidense sobre Israel y Palestina. Se aceleró de manera notable debido al genocidio de los últimos 2 años. Los horrores retransmitidos en directo produjeron cosas que no pueden dejar de verse, especialmente para la generación de menos de 50 años, que no presta absolutamente ninguna atención a la propaganda mentirosa de los medios corporativos tradicionales. No la ven, no la leen, no la conocen y no les importa. Obtienen su información de fuentes alternativas, independientes o de las redes sociales. Alternative, independent, or social media sources. For that generation, Para esa generación vieron cosas que demostraron que todo lo que les habían contado sobre Israel era una mentira repugnante. Y eso no va a cambiar. Ahora bien, no poseen la mayor parte del capital, no controlan la mayoría de las instituciones, no dominan a la élite política de Estados Unidos, las personas menores de 50 años, es decir, son sobre todo las personas mayores de 50 las que poseen todo, las que controlan las fundaciones, las universidades, los medios de comunicación y demás. Así que esperar un cambio simplemente porque grandes mayorías en casi todos los grupos demográficos han cambiado enormemente es poco realista. enormously, is unrealistic. It'll take time for those changes in public opinion. Llevará tiempo que esos cambios en la opinión pública tengan un efecto en la política o, más importante aún, en las posiciones dominantes de la economía. Quiero decir, la propiedad está mayoritariamente en manos de personas de entre 60 y 70 años. Y esas personas son reaccionarias, son conservadoras, son pro-israelíes, independientemente de cualquier otra cosa, casi instintivamente pro-israelíes. Lo tienen grabado a fuego, han sido engañadas y objeto de propaganda durante toda su vida. Y eso no va a cambiar. Ahora bien, muchas personas mayores de 50 años han cambiado. La cuestión es que la mayoría no lo ha hecho, mientras que la mayoría de las personas menores de 50 sí han cambiado de forma notable. Whereas most people under 50 have changed. Remarkably, I mean, the numbers are startling. And that change has been going. Quiero decir, las cifras son asombrosas, y ese cambio lleva produciéndose muchos años, pero se aceleró al ver un genocidio retransmitido en directo. A genocide. Ahora bien, ¿puede revertirse eso? Now, Puede revertirse parcialmente, por supuesto. El proyecto sionista, el Estado de Israel y todos sus aliados en Estados Unidos están trabajando sin descanso, gastando cientos de millones de dólares para intentar revertirlo, comprando influencers, comprando TikTok o intentando comprar TikTok, comprando CBS, intentando comprar CNN. Harán todo lo posible por revertir esto, por restablecer y reinstitucionalizar el entramado de mentiras, engaños, distorsiones y medias verdades que conforman la narrativa sionista. distortion and half-truths, which is the Zionist narrative. And they will succeed up to a point, but they cannot make Y tendrán éxito hasta cierto punto, pero no pueden hacer que la gente olvide lo que ha visto. it shifted along La generación más joven cambió hace mucho tiempo. Quiero decir, nos dimos cuenta en los campus estadounidenses cuando los estudiantes de las principales universidades votaron a favor de desinvertir en empresas que apoyan la ocupación israelí hace 8, 6, incluso 10 años. Ocurrió en Columbia hace 6 o 7 años, mucho antes del genocidio. Ocurrió en Brown, ocurrió en Michigan, ocurrió en universidades estadounidenses importantes y prestigiosas, tanto públicas como privadas, hace varios años. El cambio en el ámbito académico tuvo lugar hace muchos, muchos años. scholarship took place many, many years ago. I mean, there are things you cannot say in respect of Quiero decir, hay cosas que no se pueden decir en la erudición respetable que eran devociones convencionales en los años 40, 50, 60, 70 y 80, cosas que nadie, ni siquiera los sionistas moderados, se atrevería a decir ahora. their leaders made Sus líderes los hicieron marcharse, transformando un desierto en un floreciente lo que sea, todo ese disparate. Nadie lo cree ya. tiny little Israel. La pequeñita Israel. Esas eran devociones que no se podían desafiar bajo ninguna circunstancia, hasta los años 80 o 90. Esas cosas se han ido al diablo en la última década o 15 años para cada vez más gente. Eso no va a cambiar. Ahora bien, ¿cuándo cambiará la política? Esa es otra cuestión. Está empezando. That's another question. It's beginning. When you had a majority of Democratic senators voting to Cuando hubo una mayoría de senadores demócratas que votaron a favor de cortar el suministro de armas a Israel,
se produjo un hecho que no había ocurrido nunca en la historia de Estados Unidos desde que comenzó a armar a Israel en la década de 1960. Cuando los republicanos del movimiento MAGA critican a Israel, se trata de algo que no había sucedido en el Partido Republicano desde que adoptó un apoyo total a Israel. Cuando una mayoría de estadounidenses, un número cada vez mayor de estadounidenses, se muestra más simpatizante con los palestinos que con Israel, estamos ante algo que no había ocurrido desde Woodrow Wilson. Es decir, son cambios enormemente significativos y han tenido efectos políticos. Has habido cargos electos tras cargos electos anunciando con orgullo que no aceptarán dinero de AIPAC, incluidos algunos republicanos. Quiero decir, esto es política, esto es real. Este es el comienzo de un cambio político. Es solo el comienzo. Y es un cambio entre cargos electos cuyo impacto en la política exterior es casi nulo. El poder ejecutivo se ha adueñado de la política exterior desde la Segunda Guerra Mundial, en realidad. Las declaraciones de guerra y el control del Senado o del Congreso sobre cualquier asunto desaparecieron hace más de 2, quizá 3 generaciones. Las guerras han sido libradas por el poder ejecutivo sin ninguna intervención del Congreso. Hacen prácticamente lo que quieren. Y Trump nos está llevando hacia un papel aún más autoritario del poder ejecutivo que nunca antes, incluso en tiempos de guerra, cuando el ejecutivo básicamente se hacía cargo de todo. La economía estadounidense fue dirigida por el Estado durante la Segunda Guerra Mundial, y eso fue cierto en todas las democracias en guerra. Fue así en Francia durante la Primera Guerra Mundial, en Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial, e incluso en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Y también fue así en Gran Bretaña y en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hacia lo que nos estamos moviendo es hacia un poder ejecutivo aún más afirmativo. Así que un cambio entre los funcionarios electos no va a cambiar necesariamente la política exterior. Y un cambio en la opinión pública tampoco cambiará la política de manera inmediata. La opinión pública se volvió en contra de la guerra de Irak al cabo de un año de que George W. Bush la iniciara. La comenzó en la primavera de 2003. La opinión pública, si se observan las encuestas, había cambiado a finales de 2004. Pasaron otros 9 años hasta que terminó la participación estadounidense en Irak, y aún hoy siguen teniendo tropas allí. Lo mismo ocurrió con la guerra de Vietnam. La opinión pública pasó de estar, en general, a favor a principios de los años 60, a oponerse a finales de esa década, hacia 1968 o 1969. Pero transcurrieron otros 7 u 8 años antes de que Estados Unidos abandonara Vietnam. Así que los cambios en la opinión pública no se traducen automáticamente en cambios de política. Pero creo que estamos en un camino en el que esto podría ser posible en algún momento, quizá en un futuro próximo. Pero ¿cuánto cambiará? ¿Cuánto se adaptará el poder ejecutivo? ¿Y cuánto se modificará el establishment de política exterior, que es casi en su totalidad pro-israelí, tanto hombres como mujeres? Esa es la cuestión. Las personas que son críticas con Israel dentro del establishment de política exterior, la lista de cientos o miles de personas que han servido en la comunidad de inteligencia, en los altos rangos del ejército, en el Departamento de Estado, en el Consejo de Seguridad Nacional, aquellos que mantienen una postura crítica hacia Israel se pueden contar con los dedos de una mano. Esas personas no cambian. Su postura instintivamente pro-israelí no va a cambiar. Así que llevará tiempo, diría yo. Pero creo que el proceso ha comenzado. La opinión pública es el inicio de un cambio. ¿Cuánto tardará? Si lo cambiará todo, esa es otra cuestión. No puedo predecirlo.
Professor Khalidi, if you could talk a little bit about Profesor Khalidi, ¿podría hablar un poco sobre cómo evalúa el papel de los demás estados o naciones árabes durante este genocidio? Cualquiera que lea su libro puede ver que existe un sólido marco crítico en torno a la idea de genocidio. El papel histórico que los estados árabes han desempeñado con respecto al movimiento palestino siempre ha dejado su propia estabilidad y sus relaciones con las grandes potencias, primero con el Reino Unido y luego con los estadounidenses. Existen debates sobre este marco. Algunas personas dicen que todas las naciones árabes son colaboradoras, que no quieren ofender a Estados Unidos, que tienen influencia y podrían hacer algo, pero no lo hacen. Otros llevan la postura demasiado lejos en la dirección opuesta, atribuyendo toda la culpa a los estados árabes, lo cual tampoco es exacto. Así que si pudiera aclarar cuál es el marco adecuado para comprender el papel de los estados árabes en este genocidio en curso. Bueno, creo que has caracterizado correctamente la relación de los estados árabes con las grandes potencias. Siempre les ha preocupado mucho más su relación con las grandes potencias que Palestina, la seguridad de sus regímenes u otras cuestiones. Siempre ha sido así para la mayoría de los gobiernos árabes. No para todos, todo el tiempo, pero sí para la mayoría, la mayor parte del tiempo. Así era entonces, y lamentablemente ha sido así durante este genocidio. Han dado prioridad a otras cosas antes que a poner fin al genocidio, lo que habría requerido una postura mucho más dura hacia Israel y una posición mucho más decidida y unida frente a Estados Unidos. En cambio, cada uno actuó en beneficio propio en lugar de intentar unirse y presentar un frente común, algo que en distintos momentos del pasado los estados árabes fueron capaces de hacer con cierto efecto, a veces más, a veces menos. Con la única excepción de Yemen, creo que la actuación de los gobiernos árabes ha sido vergonzosa. La matanza de al menos un centenar de personas al día durante 740 días. No conocemos el número total. No lo sabremos. Y eso solo contando a los asesinados por los israelíes. No estamos hablando de las personas que mueren por heridas no tratadas debido a la falta de atención médica o por enfermedades de las que no deberían ni habrían muerto. Así que la tasa de mortalidad es mucho más alta que las 70 u 80 mil personas asesinadas directamente por Israel. Así que su actuación ha sido desequilibrada, vergonzosa. Lo único que añadiría es que, por razones no siempre del todo honorables, Egipto, Jordania y Arabia Saudí, al comienzo del conflicto y prácticamente durante todo él, se negaron a acceder a las exigencias de Israel de participar en la limpieza étnica de la Franja de Gaza. Esta fue una exigencia estadounidense-israelí en octubre de 2023. Tenemos un informe de la Oficina de Gestión y Presupuesto al Congreso que muestra lo que la administración estaba solicitando, lo cual incluye dinero para las personas que serían expulsadas de Gaza. Y el secretario de Estado Blinken estuvo recorriendo el Cairo, Amán y Riad como emisario de Israel, pidiendo a los gobiernos árabes que participaran en la limpieza étnica de Israel, que Estados Unidos iba a ayudar a financiar. Así que esta fue una propuesta israelí-estadounidense que por razones que no fueron del todo honorables, pero que en última instancia resultaron bastante positivas, los tres gobiernos se negaron a aceptar. Puedo entrar en detalles, pero creo que esto es algo que les honra. Así que sostendría que en conjunto, su actuación, todos ellos, con la excepción de Yemen, ha sido vergonzosa, deplorable. Permitir que sus hermanos y hermanas fueran masacrados a ese ritmo durante tanto tiempo debería haber sido inaceptable para cualquier gobierno árabe, por débil que sea, por dependiente que sea, por mucha falta de legitimidad interna que tenga. Y podríamos seguir hablando de las excusas. Podrían y deberían haber hecho mucho más. Quiero decir, romper relaciones con Israel, detener el envío de alimentos a Israel, hacer mucho más en cuanto a endurecer su posición frente a Israel, como mínimo, podría y debería haberse hecho.
Adoptar una posición unificada frente a Estados Unidos, diciendo, este es nuestro límite, no aceptaremos nada menos, habría sido posible y debería haberse hecho. Así que no estoy diciendo que lo que hicieron Egipto y Jordania, con el apoyo de Arabia Saudí, porque Blinken fue a Arabia Saudí e intentó conseguir que los saudíes se sumaran a esto, fuera suficiente, pero debe mencionarse porque esa fue una posición mantenida de forma continua por esos dos gobiernos con el respaldo de los saudíes. No participaremos, bajo ninguna circunstancia, en una limpieza étnica. No permitiremos que masas de palestinos sean deportadas a nuestro territorio. Ahora bien, ellos lo hicieron por razones de seguridad del régimen. Lo hicieron por una variedad de motivos que no eran necesariamente honorables. Pero el resultado final, creo, debe mencionarse, y es una posición que se ha mantenido hasta el presente. Es decir, Israel ha intentado hacer esto todo el tiempo, y Egipto y Jordania se negaron categóricamente. Así que yo sostendría que, como ha ocurrido en el pasado, como tú mismo señalas, de hecho, la mayoría de las veces, estos son gobiernos mucho más interesados en mantenerse del lado favorable de Estados Unidos y en no enfadar a los israelíes, a quienes temen mucho, antes que en hacer lo correcto por los palestinos. Quiero terminar volviendo a la operación de Al-Aqsa del 7 de octubre. Sé que es algo muy difícil, dado que somos actores históricos, que no tenemos el beneficio de una larga perspectiva. En tu libro hablas de la Gran Rebelión de 1936 a 1939, y de cómo, por razones desafortunadas o por ciertos equilibrios de poder, terminó de forma muy negativa a corto plazo. Teniendo todo eso en cuenta, y con nuestras propias historias, como la Gran Revuelta de 1857, por ejemplo, todas esas insurrecciones fueron seguidas por enormes movimientos reaccionarios, del mismo modo que las grandes rebeliones de personas esclavizadas en Estados Unidos siempre fueron seguidas por contrarrevoluciones masivas. Pero si puedo preguntarte, ¿cómo evalúas la rebelión del 7 de octubre? ¿Hay alguna manera en que puedas responder a esa pregunta? Is there a way for you to answer this question? Quiero decir, adoptaría la posición que supuestamente tomó Zhou Enlai cuando le preguntaron, creo, sobre la Revolución Francesa. Dijo, es un poco pronto para decirlo. Realmente es demasiado pronto para decirlo. Los aspectos negativos están perfectamente claros. Esta fue una acción emprendida deliberadamente sin la aprobación del pueblo palestino. Probablemente se llevó a cabo, en cierta medida, sin la aprobación de toda la dirección de Hamás, y mucho menos de cualquier otra parte del liderazgo palestino. Se basó en suposiciones falsas. Se asumió que los palestinos y los aliados de Hamás se levantarían hasta un nivel que conduciría a un éxito mucho mayor del que se obtuvo. Implicó el sacrificio de decenas y decenas y decenas y decenas de miles de vidas palestinas. No creo que ninguno de los mártires que dieron su vida durante esos 2 años aceptara voluntariamente morir por la operación Diluvio de Al-Aqsa. Podría seguir enumerando los aspectos negativos. Quiero decir, llevó a la ocupación de la mitad de la franja de Gaza. No estoy seguro de que Israel vaya a abandonar ese territorio en mucho tiempo. ¿Es eso algo bueno? Esa es casi toda la tierra agrícola de Gaza, y son varias comunidades que quizá nunca vuelvan a repoblarse. Así que, en el lado negativo de la balanza podemos seguir sumando cosas. Por otro lado, no estoy del todo seguro de que el colapso de imagen pública de Israel pudiera haberse producido tan rápidamente sin esta operación. Creo que la implicación de Estados Unidos, de maneras que claramente han incomodado a la derecha israelí, puede tener resultados que nadie habría esperado. Y creo que retrasar el proceso de normalización, que parece haber sido uno de los objetivos de esta operación, entre los Estados Árabes e Israel, sin duda pertenece al otro lado de la balanza. No hay duda de que la posición saudí se ha endurecido. Las posiciones de otros gobiernos se han endurecido, incluso los emiratíes, que han sido los más complacientes con todos los deseos de Israel,
han endurecido significativamente su postura. No estoy seguro de que haya valido la pena sacrificar 70, 80 o 90 mil personas por eso, pero sin duda se puede por otro lado. Y por último, no creo que esta operación vaya necesariamente a... Bueno, no creo que toda la represión en la que Israel y Estados Unidos se han involucrado desde el 7 de octubre conduzca a la eliminación del control de Hamás sobre Gaza. Quiero decir, puede que en realidad fracasen en su objetivo principal. No lo sé. Es demasiado pronto. De nuevo, demasiado pronto para decirlo. No tengo muy claro quién podría entrar y desalojar a Hamás del 47% de Gaza que aún controlan. No creo que los israelíes puedan hacerlo. Han entrado en la mayoría de esas zonas varias veces desde el 7 de octubre. Han ocupado la ciudad de Gaza una y otra vez. Siguen allí. Así que es demasiado pronto para decirlo. No cabe duda de que este tipo de cosas ocurren por razones que, bueno, ya sabes, 1857. ¿Cuáles fueron los detonantes de 1857? 1936 en Palestina. ¿Cuáles fueron los detonantes aquel? ¿Cuáles fueron los detonantes de esto? Estaremos haciendo esas preguntas dentro de 20, 30. La gente estará haciendo esas preguntas dentro de 20 o 30 años. Puede que una explosión como esta fuera inevitable. Quiero decir, cuando metes a la gente en una olla a presión, tarde o temprano la cosa explota. ¿Habría explotado de otra manera? Tal vez. Pero algún tipo de reacción a la presión que Israel ha estado ejerciendo sobre los palestinos desde la ocupación del 67, pero sin duda desde estos gobiernos de derechas del siglo XXI, era inevitable, ya fuera iniciada por Hamás o espontánea. Creo que algo así, algo habría ocurrido, y eso habría sido una excusa para más represión. Así que es demasiado pronto para decirlo. No creo que sea posible ser completamente acrítico con Hamás, francamente. Hay gente que dice que no se puede criticar a la resistencia. Por supuesto que se puede criticar a la resistencia. Hay una resistencia inteligente y una resistencia estúpida. Hay una resistencia estratégica y una resistencia ciega. Hay una resistencia que tiene mucho cuidado en evitar ciertos errores. Cuando Hezbollah tomó el sur del Líbano en el año 2000, después de haber obligado a los israelíes a retirarse, no tocaron ni un pelo de la cabeza de ninguno de los colaboradores con Israel. Y eso fue bueno, en otras palabras, controlaron el campo de batalla que habían conquistado de una manera estratégica, ¿de acuerdo? Es una de las cosas que le valió a Hezbollah mucho crédito. Lo perdieron más tarde por su intervención en Siria. Ese es otro asunto. Hay cosas poco estratégicas que pueden o no, o cosas inmorales o ilegales que pueden o no, terminar perjudicando significativamente a un movimiento de resistencia. El FLN llevó a cabo todo tipo de atrocidades contra civiles, haciendo estallar cafés y demás. Al final tuvo un efecto que pudo haber sido negativo o positivo, pero liberaron a Argelia de todos modos. Creo que el daño causado a los civiles israelíes el 7 de octubre ha perjudicado gravemente no solo al pueblo palestino, sino también a Hamás, y ha hecho aún más difícil involucrarlos, como tiene que suceder, porque son una fuerza en la política palestina, en cualquier futuro acuerdo para Palestina, ya sea de gobernanza, negociaciones o lucha armada. Así que creo que se pueden hacer críticas a las acciones concretas de la resistencia sin negar el hecho de que la resistencia es inevitable, imparable. Quiero decir, no se puede detener a menos que se detenga la ocupación y la colonización. La resistencia continuará de alguna forma. La única cuestión es en qué forma y cuán inteligentes y estratégicas sean esas formas, o hasta qué punto esas formas juegan a favor del ocupante y del colonizador. Creo que esas son críticas legítimas, si se parte de la posición de que sí, la resistencia es en principio siempre legítima. Lo dejaremos aquí, profesor Khalidi. Ha sido un honor y un placer increíble tenerle con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo. Un placer, gracias. Hi, my name is Ayushman.
Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudiar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.